La gente todos los días está abandonando a Donald Trump de la manera más pública posible. Y esto es gracioso ya que Donald Trump no tiene de otra que actuar rápido y termina incriminándose a sí mismo. Donald Trump ya no solo está colapsando en Truth Social, porque tantas renuncias y tantos problemas lo tienen fuera de control. Y este es un tema del que vamos a hablar bastante en este video. Pero antes de entrar en esto te quiero pedir un gran favor. Y es que si aún no estás suscrito al canal, lo hagas. Es completamente gratis y me apoyas a mí y a mi equipo de trabajo como no tienes idea. Ahora sí, continuemos. Antes de entrar en la última persona que abandonó a Donald Trump y lo dejó completamente humillado, quiero empezar con la razón de esto. Y eso es que la presidencia de Donald Trump es la presidencia más impopular de la política moderna. Y es interesante porque esta administración es más impopular incluso que la primera administración de Donald Trump. Y estos no son datos que digo yo, son datos que incluso los dice el mismo Movimiento MAGA. Movimiento MAGA que también se está desmoronando por completo, como lo podemos ver diariamente. Pero todo esto empieza con lo hundido que está Donald Trump. Mira por favor. But it is worthwhile to look at how he won and how Donald Trump's effort at a censorship plot has been going across the year. He spent a lot of 2025 with his view of opponents and criticism as something that should be punished, illegal, or outright attacked. The lawsuits, the intimidation, some have capitulated, including multi-million-dollar settlements, even in cases where their own lawyers told them they would win if they only fought. Colbert saw his show canceled. The parent company says it was purely financial. But when you take it all together, you can see how capitulation works. Trump is also underwater and facing a larger revolt as he ends the year, including on issues that were thought to have helped him win the election last year. That includes a deportation agenda that, now that we've seen it for a year, is very unpopular, drawing opposition from across the political spectrum. NPR reporting on separated families, a Texas Tribune discussing the negative impact on the criminal probes, the Economic Policy Institute discussing other areas where Trump's running into problems, like the deportation plans also have the other effect of hurting the economy and jobs in the U.S. Tariffs are not a success either. We've had months now to take them in, although Trump has zigzagged, but the chart and the data shows that the tariffs have continued on and off with some, some sort of pullbacks at times, but overall you see the rates went up, didn't go down much. Trump knows there's an economic problem. He talks about it, but also seems to be in denial. There's this fake narrative that the Democrats talk about, affordability. They just say the word. It doesn't mean anything to anybody. The word affordability. I inherited a mess. I inherited a total mess. It's a con job. I think affordability is the greatest con job. They look at you and they say, affordability. They don't say anything else. Everyone says, oh, the word affordability is a con job by the Democrats. That is how the president ended the year, those kind of claims in December. But that hasn't been well received, and it's up against a wider revolt. The economy doesn't help his position politically. The Epstein debacle has stretched well into Christmas. We can get to that. But the wider revolt across the year has been peaceful protests that show the Trump resistance is strong. Unlike some of those elites running some of those companies, these people aren't giving up. Millions at the No Kings events. The ongoing release of the Epstein files has not stemmed the tide because it has been bungled. The redactions drawing ridicule, the minority of documents released are basically the DOJ admitting that they're breaking the law. Axios reports files will release well through the end of next week, and the Trump administration will lose that PR war day after day. Now there are reports of hundreds of thousands more files that they still need to review. It doesn't exactly look like a competent cover-up, although mathematically it is still a cover-up. Su administración se está desmoronando, ya sea por el aumento de costos innecesario, por la aplicación de sus aranceles sin sentidos e ilegales, o por todas estas deportaciones masivas que también han sido ilegales, o por supuesto también puede ser por el encubrimiento que ha tenido Donald Trump hacia todos los archivos de Jeffrey Epstein, para evitar que él y un cúmulo de multimillonarios que cometieron actos atroces paguen por lo que hicieron. Actualmente Donald Trump y su administración están en ruinas. Yo antes decía que la gente se mantenía firme, que no importa lo que Donald Trump hiciera, el movimiento MAGA siempre estaría respaldándolo. Pero últimamente y de forma positiva, este ya no es el caso. Y la última renuncia que vimos y cómo abandonaron a Donald Trump es muy interesante
porque podemos ver cuál fue la reacción de todo esto. El Kennedy Center amenaza al músico que se retiró del espectáculo navideño tras el cambio del nombre de Trump. El centro, renombrado extraoficialmente como el Trump Kennedy Center, lo podemos ver en español como el Centro de Artes Escénicas en memoria de Donald Trump y John F. Kennedy, ha arremetido contra el músico que canceló su actuación en protesta por el cambio de la marca histórica del centro cultural por parte del presidente. Rick Reynolds, el presidente del Kennedy Center, nombrado por Donald Trump, envió una carta furiosa al músico Chuck Reed, quien ha encabezado el evento anual de Nochebuena desde el 2006, acusándolo de fabricar un costoso truco político al retirarse del espectáculo a última hora. Su decisión de retirarse en el último minuto, explícitamente en respuesta al reciente cambio del nombre del centro, que honra los esfuerzos extraordinarios del presidente Donald Trump para salvar este tesoro nacional, es una intolerancia clásica y muy costosa para una institución artística sin fines de lucro, dice la carta obtenida por la AP. Este es su aviso oficial de que buscaremos $1 millón en daños y prejuicios por su parte por este truco político. La biografía de Reed en el Kennedy Center lo describe como un intérprete consumado tanto en la batería como en el vibráfono, que ha aparecido en el escenario junto con leyendas del jazz como Charlie Byrd, Dizzy Gillespie y Barney Kessel. Decidí cancelar nuestro Christmas Eve Jazz Jam en el Kennedy Center al ver que el cambio de nombre ocurría el viernes pasado, dijo Reed, de 67 años, a CNN en un comunicado. He estado actuando en el Kennedy Center desde el comienzo de mi carrera y me entristeció mucho ver el cambio del nombre. Donald Trump se está creando estos problemas a él mismo sin que nadie lo obligue. Este síndrome de trastorno por Trump, el que Donald Trump siempre habla, del que de hecho están acusando a este músico, yo lo veo más como un trastorno que tiene Donald Trump al pensar que todo el mundo piensa siempre en él cuando esto no es así. La gente no lo quiere, ese es el problema para Donald Trump, pero él no se da cuenta de eso, se niega rotundamente a pensar que la mayor parte de Estados Unidos ya no lo quiere en este momento, lo detesta. Él ha fabricado una crisis económica sin que nadie se lo pidiera, sin obligación de nadie. No han habido guerras obligatorias, no han habido casos de pandemia o enfermedades o algo que obliga a un país a entrar en bancarrota, no en bancarrota, pero en problemas económicos graves. Pero Donald Trump se ha creado de fabricarlo artificialmente para Estados Unidos. Y todo se pone aún peor, porque el movimiento MAGA sabe que este es el escándalo más tóxico que ha afectado toda la carrera política de todos los trabajadores. Pero todo se pone aún peor porque el movimiento MAGA sabe que el escándalo de Jeffrey Epstein es el escándalo más tóxico de la presidencia, el escándalo más tóxico dentro de la política. El escándalo de Jeffrey Epstein por parte de Trump ha hecho que el trabajo sea exageradamente más difícil. Por esa razón, Jasmine Crockett sigue presionando para denunciarlo. Miren, por favor. I would love to be a good politician right now and tell you that we've got, a DOJ that we could expect to actually do enforcement of their own DOJ. But we are living in the age of corruption, and it is so unfortunate that not only is there a lawful subpoena that has been out there for quite some time from the Oversight Committee, but now the entire House and Senate passed a law that was signed into law, the Epstein Transparency Act, that will not expire at the end of this Congress. And we still have a defiant Attorney General who has decided that her oath is to Donald Trump and it's not to the Constitution. And so it is very difficult to imagine how we are going to get anywhere with this particular DOJ. Congressman, can I ask you really quickly about an effort, your oversight colleagues, Congressman Ro Khanna, also Congressman Tom Massey, they were on CBS earlier today. They were asked about what they can do following this, what many are describing an illegal breach by the Department of Justice in not releasing the Epstein files. Take a listen to what they said they were willing to do next. The quickest way, and I think the most expeditious way to get justice for these victims is to bring inherent contempt against Pam Bondi. We're building a bipartisan coalition, and it would fine Pam Bondi for every day that she's not releasing these documents. Would you support bringing those charges against Pam Bondi? Oh, absolutely. I mean, there's not a question about that. But again, we know exactly what all they went through when it came time to us even getting those signatures onto the discharge petition. I mean, for everybody that thinks that it's a mistake or thinks that the timing isn't questionable about the fact that we got out
on Friday and instead of us actually being in, and it just so happens to coincide with the day that the DOJ was supposed to do their production. I mean, this is all obviously an effort that not only the speaker is involved in, we obviously have the DOJ and the White House involved in this cover-up. And so, you know, we'll see. Will Mike Johnson have his members under control to the extent that we're unable to get the numbers? But we know that this speaker is willing to shut down the House if it means protecting this corrupt president and his administration. Congresswoman, have you been in touch with any of the Epstein survivors since these documents came out? And if so, what have you heard from them? No, I have not. Obviously, we had the release once we were released from our duty. We were released on Thursday, and I've not been in touch with them since then, no. Congresswoman, we had one of the survivors, Liz Stein, on earlier, and she talked about the fact that we keep hearing from people in the White House, at DOJ, that they are in touch with survivors. But she says, to her knowledge, not only has she not actually been contacted or given the opportunity to have a phone call, but that the many survivors that she's in touch with, talking to basically every single day, that they haven't had that chance to have a real conversation with the people who are supposed to be investigating this, leading the way on this. Why do you think that is? I mean, I think we all know why it is, but I appreciate the question. You know, these are people that are more interested in covering for pedophiles than they are seeking justice for these survivors. And that's actually how we all got here. I mean, I think that, yes, it was great that he went out, he made a campaign promise. But as we know, this president is good at making promises and terrible on actually following through on those promises. We know that part of the reason that there was a rift between Donald Trump and truly one of his most loyal supporters, Marjorie Taylor Greene, was actually over this very issue. I mean, Marjorie was trying to make sure that the president was in touch with the survivors and would sit down with the survivors. She was trying to be a go-between, something that I could never be for this particular president, and she was unsuccessful. And instead, he decided to call her a traitor. He decided to go against her. So it is clear that this administration knows that this president is involved as it relates to these Epstein files. In how many ways, we don't know. But we know that they are willing to do everything that they can to cover for him. And frankly, the people that are still standing by him, honestly, I don't think that it really matters what all he did. They're going to stand by him anyway. And they could actually move on from this if they would just go ahead and be transparent instead of doing things that put the survivors into a worse position. Instead of actually allowing those donors of his, those friends of his, those other powerful men that still may be involved in some sort of sex trafficking, allowing them to have a pass and allowing them to remain in the shadows. Pero bueno, amigos, llegamos al final del video y antes de irme te quiero dar un consejo como te lo he venido dando durante toda la semana pasada, durante toda esta semana, y lo vas a seguir recibiendo hasta que ya no sea necesario. Mira, Estados Unidos se encuentra en una crisis financiera, una crisis económica, una crisis social incluso. Mira, el problema es que Estados Unidos se encuentra dentro de una recesión económica y a la vez se encuentra dentro de una estanflación. Una estanflación es cuando dentro de la economía está la inflación muy elevada y el desempleo muy elevado. Te explico. Esto no pasa normalmente en una economía. Lo que pasa es que la inflación está alta y el desempleo está bajo o viceversa. A veces la inflación está baja y el desempleo está alto. ¿Por qué? Te lo explico rápido. Cuando la inflación está alta es porque los precios de los productos, ya sean víveres o materiales, están altos. Pero el desempleo está bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho empleo, que hay dinero en el país. Y cuando hay dinero, puedes comprar cosas. Por ende, las cosas pueden costar un poco más. No hay problema. Evidentemente así funciona la vida. Y viceversa. Cuando el desempleo está alto, o sea, cuando las personas no tienen empleo, no hay dinero en el país, las cosas no suben de precio. Muchas veces incluso bajan de precio, hay ofertas. Eso es el rumbo natural de la economía. Precios altos, mucho dinero. Precios bajos, poco dinero. ¿Ok? Lo que está pasando en Estados Unidos es que los precios están altos, o sea, la inflación está alta, y el desempleo está alto, o sea, no hay dinero en el país. Esta es una crisis grave. Muy difícil que un país caiga en esta crisis porque la economía no es una ciencia exacta, pero por lo general funciona así. Tenemos que recordar que Donald Trump ha logrado que Estados Unidos entre en esta estanflación en menos de un año. Créanme, una estanflación económica no es tan fácil de que suceda, y mucho menos
en un país tan capitalista, tan bueno con los números como lo es Estados Unidos. Así que mi consejo va de la mano con esto para que entiendas el por qué lo digo. Si en 10 meses ha pasado esto, ¿qué va a pasar en los 3 años y 1 mes y medio que le queda a Donald Trump como presidente? ¿Te imaginas hasta qué punto puede destruir la economía? Si tú tienes la bendición en este punto de tener un trabajo, de tener una fuente de ingresos, ya sea tu trabajo fijo, ya sea un negocio, no importa. Te quiero dar un pequeño consejo. Obviamente esto va a exentar en ciertos rubros de trabajo, pero más que todo por lo general. Si tienes alguna duda lo puedes poner en los comentarios igual, pero mira, si tú trabajas, digamos que ganas alrededor de $2.000 al mes, tú y tu pareja, digamos, pueden ahorrar por lo general $1.000 y con el resto sobreviven y tienen sus lujos, yo les diría que traten de guardar un poco más, hagan un cálculo de cuánto necesitan para sobrevivir, y por sobrevivir me refiero a comidas necesarias al día por un mes, bebida necesaria obviamente, salud en el caso de que necesiten tratamientos médicos obligatorios, arriendo, hipoteca o lo que sea donde viven para pagar, transporte de ser necesario en caso que tengan vehículo, buses o taxis, lo que usen, y lujos yo diría que lo dejen afuera. Digamos que para sobrevivir mensualmente ustedes necesitan $2.000. Yo les recomendaría que entre ustedes y su pareja, o en el caso de que ustedes sean los únicos proveedores o estén solos, no importa, traten de guardar mes a mes en el banco y en efectivo una cierta cantidad, lo más que puedan, hasta que logren ahorrar 3, 4, 6 meses de su vida. Si pueden 3, increíble. Si pueden 6, fenomenal. ¿Por qué? Como te lo dije anteriormente, en 10 meses Donald Trump ha logrado una estanflación económica. ¿Quién sabe qué puede pasar en 3 años? Se puede arruinar el país, pueden haber colapsos económicos, pueden haber empresas desapareciendo, ¿quién sabe? Esto quiere decir que tú puedes perder tu trabajo de la noche a la mañana. O puedes pasar de ganar 2.000 a 1.500, a $1.000, trabajar menos. Nunca sabes lo que va a pasar, dependiendo del rubro en el que trabajes, claro. Pero el punto es, si el día de mañana te llegan a despedir y tú tienes 6 meses de dinero ahorrado, ¿qué va a pasar? Vas a poder sobrevivir, tener mente fría y pensar, ok, voy a buscar trabajo. Buscas trabajo desesperadamente, pero tienes dinero para sobrevivir al menos en lo básico por 3, 4, 5, 6 meses. Lo que hayas ahorrado. Créeme que esto te va a dar un equilibrio mental para poder hacer lo que necesitas hacer y buscar un empleo digno de una forma más estable que si no lo hubieras hecho. Porque créeme, no hay nada peor que perder tu fuente de ingresos principal y no tener recursos para poder sobrellevar tu estilo de vida. Y ahora, ¿por qué te digo que tienes que guardar en efectivo y en el banco? Cuando hay crisis económica, las personas lo que hacen es sacar su dinero del banco porque no tienen empleo. Necesitan todo su dinero para poder pagar arriendo, pagar el lift del carro, para poder pagar la comida, para poder pagar todo lo necesario. ¿Qué pasa con esto? Si esto pasa en gran cantidad como pasó en el 2008, búsquenlo para que lo vean, 2008, 2009, de hecho 2009, que pasó la gran recesión. En este tiempo pasó una crisis económica, una crisis inmobiliaria gigantesca, los bancos colapsaron por lo mismo. Las personas se desesperaron por sacar dinero, los bancos entraron en un estilo de feriado bancario como en Ecuador, de hecho, en el 1999-2000. ¿Y qué pasó? Las personas que tenían efectivo podían resolver sus problemas, pero las personas que no, muchas les tocó hacer préstamos a otras personas por intereses gigantescos, muchas otras no tenían de otra que vender todas sus propiedades a la mitad o menos del precio. ¿A quién se la vendían? A personas que tenían capital físico. Hubieron casas que valían $100.000 que se vendían a 10.000, a 15.000. ¿Por qué? Porque en esos puntos de desesperación más vale un pan que un carro. ¿A qué me refiero? Que cuando hay crisis, las personas empiezan a vender desesperadamente para poder alimentar a sus familias, que es la prioridad. Ahora, si tú me hiciste caso, bueno, no caso, pero tomaste este consejo, puedes salvarte a ti y a los tuyos. Créeme, ahorrar puede ser el método más efectivo. Ahorrar, claro, en el banco y ahorrar en efectivo, porque como te digo, nunca sabes lo que puede pasar. Disculpa que este mensaje se haya alargado tanto, pero créeme que es muy importante que lo tomes en cuenta. Y no te lo digo yo, José Alvarado, como economista o José Alvarado como asesor financiero, no. Te lo digo como José Alvarado, al que estás viendo aquí y que está agradecido porque ya llegaste al final del video. Ahora, sin nada más que decir, te recuerdo que si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que realmente está pasando en el país, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.